Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Fuerza que Mueve al Mundo, la columna donde analizamos todas las problemáticas de trabajo, de la clase obrera, del sindicalismo y volvemos ahora para hablar nuevamente de la reforma laboral porque el gobierno va a tratar de aprobar una nueva reforma laboral. Recordemos que ya se implementó una que fue aprobada con la ley bases, después de que se cayó el DNU 70, el que sacó al principio de su gestión. Parte de eso fue aprobado en la ley bases. Tenemos una columna en donde hablamos de lo que quedó aprobado. También tenemos una columna donde hablamos de para qué sirven las reformas laborales, por qué la burguesía busca las reformas laborales. Todo eso está en el canal, van a encontrarlo en la sección de esta columna y pueden ir a verlo. Eh, Como ya dijimos en esas columnas, la reforma laboral básicamente es una vía para aumentar la explotación, ¿sí? Es una forma en que la burguesía elimina obstáculos legales que le permiten, ¿sí?, aumentar la explotación. Esos obstáculos fueron conquistas obreras, o sea, conquistas históricas de la clase obrera que impusieron un límite a la explotación del trabajo. Bien, entonces es por eso que las reformas laborales son una búsqueda constante, ¿sí? Es un objetivo constante de la burguesía argentina. ¿Por qué? Porque básicamente Capital busca aumentar la explotación de forma permanente y es una tendencia propia del capitalismo, ¿sí? En la Argentina en particular es importante para la burguesía justamente para poder compensar, ¿sí?, su falta de productividad, ¿sí? Entonces es claro que en un momento de una correlación de fuerzas favorable a la burguesía, como es el gobierno de Milei, va a buscar avanzar, ¿sí?, como ha hecho en otros momentos históricos. Pero no es que, digamos, ahora se les ocurrió hacer esto. Hay muchos de los elementos que vamos a ver de esta reforma, como de anteriores, que son demandas históricas de la burguesía argentina que podemos rastrear hasta el Congreso de la Productividad a fines del segundo gobierno peronista, ¿sí?, que Perón estaba dispuesto a otorgar. Quizás en alguna columna Marina Cabat pueda hablar un poco más de eso, con más detalle, porque efectivamente son demandas históricas que aparecen en la historia argentina de forma repetida porque le permiten justamente a la burguesía aumentar la explotación, ¿sí? Con lo cual, eh, no vamos a ver algo nuevo en términos históricos, sino el avance sobre elementos que digamos, ya estaban presentes en los reclamos empresarios y con los que de alguna forma ya se había avanzado en otras digamos, reformas que hubo y en muchos casos se había avanzado de hecho, es decir, sin la necesidad de una reforma legal, ¿sí? Porque muchas veces las reformas avanzan de hecho o de derecho, o sea, por vía legal, o avanzan de hecho porque ya se dan o suceden, ¿sí?, en el mercado de trabajo en la realidad, ¿sí? En esta reforma laboral lo que va a buscar el gobierno es avanzar sobre algunos elementos que no pudo avanzar con la ley bases, ¿sí? Y aparecen otros elementos nuevos, en parte que buscan enmendar muchas cuestiones que aparecieron en la reforma anterior y que fracasaron totalmente, como el fondo de cese. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de ese punto en particular. Antes de meternos en ver con un poco más de detalle la reforma, ¿sí?, que es larguísima, digamos, el proyecto de ley es muy grande, pero bueno, vamos a tratar de avanzar en entender un poco por dónde viene, digamos, la búsqueda de esta reforma. Vamos a discutir, digo, antes de meternos en eso, vamos a discutir un poco, ¿sí?, todas las ideas que hay en torno a la reforma laboral, ¿sí? Y a tratar de desmentir un poco los argumentos falsos que se están dando para, nada, entender el sentido de esta reforma, entender por qué
sucede porque, bueno, obviamente cuando uno lo entiende y entiende las causas de un fenómeno, bueno, puede discutir soluciones sobre bases más certeras. En principio, hay muchos argumentos que está dando el gobierno, que circulan mucho por los medios, ¿sí? Que, digamos, son uno más falso que el otro, o sea, son puro humo, claramente. Uno de ellos, o el principal, que no solamente lo da ahora el gobierno de Milei, digamos, siempre que se realizan una de estas reformas, se dan más o menos los mismos argumentos, no crean que estamos frente a gente que es muy original. Y el primero de ellos decía es que con la reforma laboral se va a generar más empleo, va a haber más puestos de trabajo, porque, digamos, al haber menos trabas a la contratación de personal o a el eventual despido, bueno, los empresarios se van a animar a contratar más y entonces va a haber más trabajo, o los costos van a bajar y entonces eso va a generar más trabajo. Bueno, eso es totalmente falso, ¿sí? Porque, digamos, es muy sencilla la comprobación. Claramente, si uno ve los periodos históricos en donde creció el empleo y donde creció el empleo, no hay ninguna correlación con la legislación laboral, ¿sí? Hubo periodos de lo que se llama pleno empleo, en donde había una legislación laboral mucho más favorable a los trabajadores, y hubo periodos en donde hubo legislación laboral mucho más desfavorable a los trabajadores, en donde hubo mucho desempleo y el desempleo creció muchísimo, ¿sí? Sin ir más lejos, podemos ver el caso del gobierno de la Rúa. El gobierno de la Rúa aprobó también una reforma laboral que avanzaba sobre la que había aprobado Menem, y sin embargo la desocupación llegó a niveles récord. Y en el gobierno de los Kirchner se volvió para atrás con parte de esa reforma y el empleo creció. Se avanzaron en otras cuestiones, que lo hemos visto en otros videos, pero, digamos, la realidad es que no hay una correlación, ¿sí? Porque es bastante sencillo. Empleo se crea o no se crea según las condiciones de la economía en general, ¿sí? O sea, si hay una economía creciente, pujante, bueno, se va a generar empleo. Si no, si hay una economía como estamos hoy, que está en recesión, que, digamos, no crece, no se va a generar empleo, se va a destruir empleo como está sucediendo, ¿sí? De hecho, se aprobó la reforma de la ley bases y no se creó más empleo o más empleo de calidad, ¿sí? Con lo cual, claramente no ese es el objetivo, y de hecho va a ser al revés. No solamente no se va a crear más empleo, se va a favorecer, digamos, que se pueda despedir con menor costo para el empresario, y además, en todo caso, si se crea empleo, se va a crear empleo de peor calidad, más precarizado, ¿sí? Se favorece, digamos, las formas precarias, lo vamos a ver, y básicamente empleo más barato. Otro argumento que se da es que se va a fomentar el blanqueo. Dicen, acá no se le va a sacar derechos a nadie que ya tenga, se le va a dar, digamos, en todo caso piensan derechos a los que tenga, bueno, porque se va a blanquear trabajadores. Eso es falso. Otra vez, todas las herramientas que aparecen en este proyecto de ley para blanquear trabajadores son las mismas que ya se usan hace 30 años sin ningún tipo de resultado positivo, ¿sí? Todos los regímenes de fomento del empleo registrado, que lo único que se basan es en bajar cargas patronales para generar más empleo, todos esos regímenes fracasaron rotundamente, no generaron mayor empleo en blanco, hay una tendencia al aumento de la informalidad laboral que se da con o sin régimen de fomento del blanqueo, digamos, y de vuelta no hay ninguna correlación entre el blanqueo de trabajadores y digamos, los regímenes que hay para fomentar el trabajo registrado. Eso no sucede. Mismo, de vuelta, la ley bases también aprobó un régimen de fomento del empleo registrado que no movió en lo más mínimo el amperímetro, con lo cual, digamos, eso no va a pasar y no sirve absolutamente para nada. No es esa la vía para reducir la informalidad laboral, ¿sí? Otro elemento que se dice, y básicamente es como el leitmotiv de esta reforma, es la modernización de las relaciones laborales.
nada más alejado de la realidad, porque en realidad más que una modernización, uno diría que es una reforma más retrógrada, no modernizadora. ¿Por qué? Porque, digamos, busca retrotraer las condiciones de trabajo a la época en donde la clase obrera no tenía derechos laborales, no podía, digamos, imponer ningún tipo de límite, ¿no? Digamos, a las condiciones que imponía eh, las patronales. Entonces, busca volver a una época previa de la existencia de los derechos laborales. Con lo cual, de modernizador no tiene nada, todo lo contrario, es más bien una reforma reaccionaria, digamos, en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? Que busca volver para atrás y no para adelante. No moderniza absolutamente nada. Y vamos a verlo después de vuelta más en detalle cuando veamos punto por punto las reformas. Después hay eh, otra idea que anda circulando, que tiene que ver con que, bueno, muchas de las cosas ya se aplican, entonces, digamos, no es que cambia demasiado. Bueno, no, es cierto, hay muchas cosas que ya existen y que ya se aplican, y muchas de las cuales se aplican a través de convenios o acuerdos entre sindicatos y patronales, ¿no? Como el Banco de Horas, pero no es lo mismo que algo simplemente por convenio colectivo a que aparezca en la ley. ¿Por qué? Porque cuando aparece en la ley tiene un carácter más permanente, o sea, tiene un estatus legal más permanente que en un convenio. Un convenio es más susceptible a los cambios en la correlación de fuerzas, ¿sí? Es decir, en un momento en donde la clase obrera tiene una correlación de fuerzas más favorable, tiene más poder, más fuerza en la negociación, bueno, puede dar la vuelta, puede resistirse, digamos, es más variable. En cambio, cuando aparece en una ley, bueno, ya es más difícil de modificar porque, digamos, ahí ya necesitas tener una mayoría en el Congreso, votarlo, aprobarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, plasmarlo en una ley le da un carácter más permanente y hace que ya las patronales no tengan que estar negociándolo caso por caso, convenio por convenio o, digamos, cada vez que lo necesitan, como pasa muchas veces con el banco de horas, a lo que se recurre en momentos en donde se necesita suspender, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que ya es una herramienta que ya pueden usar más libremente, ¿no? Vamos a ver después un poco más también de esto. Eh, otra idea que anda circulando es que está bastante asociada, por un lado, el problema de la industria del juicio y por otro lado, el tema de que, digamos, esto favorece a las pymes. En cuanto a la industria del juicio, ya tenemos un video explicando, digamos, hablando sobre si existe la industria del juicio, donde claramente concluimos que no. Lo que existe es una industria del negreo y del fraude laboral, ¿sí? La realidad es que la cantidad de juicios laborales que hay en la Argentina es ínfimo en relación a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en situación de informalidad, que están de forma precaria, que están fraudulentamente registrados, en fin. La realidad es que no hay una relación, no está sobredimensionada la cantidad de casos que llegan a juicio en relación a las situaciones que podrían, digamos, dar lugar a un litigio judicial. ¿Sí? Con lo cual, eso es un blef y claramente buscan, digamos, casos para propagandizar en los medios que, digamos, no reflejan la realidad y que además, cuando, digamos, los periodistas, digamos, muy pocos periodistas realmente van a escuchar la otra campana, ¿no? Siempre está el patrón llorando y diciendo lo que me sacan y qué sé yo, pero nunca se ve, digamos, la otra campana. Bueno, nunca se escucha al trabajador o al abogado del trabajador o se lee siquiera el fallo para ver, digamos, qué es lo que realmente pasó y cómo, en general, son las patronas las que incumplieron legislación laboral o crearon derechos o, digamos, hicieron alguna maniobra fraudulenta o los tenían en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso nunca pasa, nunca se conoce, pero es lo que efectivamente pasa, ¿sí? Eh, y después está el tema de las pymes, que más allá de que, digamos, no sé por qué habría que favorecer a las mayores negreras del país,
La realidad es que esta reforma no está hecha para las pymes, digamos, salvo si uno quiere pensar el tema de el fomento del trabajo registrado, porque son justamente las mayores negreras y que no importa cuánto fomento le dan, no registran a los trabajadores. Es una reforma que está hecha para las grandes empresas, ¿sí? Efectivamente, la reforma no solamente está hecha para las grandes empresas, y es claro, porque muchas de las situaciones que plantea suceden en las grandes empresas, por ejemplo, toda la búsqueda de la disciplina, el disciplinamiento a la actividad sindical y demás, porque la realidad es que actividad sindical hay sobre todo en las grandes empresas y no tanto en las chicas, ¿sí? En donde hay mucha menos presencia de representación sindical, sino que además, bueno, fue redactada, ahora vamos a desarrollarlo ahora en otro punto, fue redactada por abogados de las grandes empresas, ¿sí? Esta reforma. Después vamos a discutir después estas cuestiones. Otra cuestión tiene que ver con que afecta o afectaría solamente por ahí a un sector, no afecta a todos, hay gente a la que no le afecta, o hay gente que, bueno, igual ya no tiene estos derechos, entonces, bueno, a mí no me preocupa. Bueno, no, eso es falso también, porque esto afecta al conjunto de la clase obrera, ¿sí? Claramente afecta a los trabajadores en blanco, registrados, con un contrato por tiempo indeterminado, porque son los que están directamente afectados por la ley de contrato de trabajo, que es la principal ley que se modifica, aunque no la única, porque van a empeorar sus condiciones de trabajo, ¿sí? Para los que, no solamente para los nuevos contratos, para los que ya están contratados también, ¿sí? Si bien, de vuelta, hay algunas cuestiones que ya se aplicaban por convenio en muchos sectores, ¿sí? El hecho de que aparezca por ley va a ser más difícil resistirlo, porque ya va a estar disponible legalmente para las patronales, ¿sí? Entonces, va a perjudicarlos principalmente, van a empeorar muchísimo las condiciones de trabajo, va a empeorar la capacidad de organización y de resistencia a los árbitros patronales, vamos a verlo un poquito más en detalle después. A los trabajadores en negro, que efectivamente, digamos, son una mayoría que no tiene derechos laborales, o aparentemente no tiene, pero también los va a afectar, ¿sí? Porque, en primer lugar, si los trabajadores en blanco están peor, ellos también van a estar peor, porque claramente, digamos, siempre los trabajadores en negro tienden a sufrir peores condiciones que los trabajadores en blanco. Pero además, los pocos, digamos, recursos legales que tenían, los pocos derechos que tenían, como por ejemplo el poder reclamar frente a el fraude laboral, frente a la no registración, etcétera, se va a dificultar más, ¿sí? Es decir, si tenían la posibilidad de reclamar porque no estaban registrados, cobrar una indemnización y demás, todo eso se va a limitar muchísimo. Entonces, lo poco que tenían se va a restringir más y eso también los va a afectar, ¿sí? A los precarizados también, porque tanto los que están por la vía del monotributo, que están tercerizados, que están con contrato temporario, la reforma no solo los va a perjudicar porque va a perpetuar estas situaciones y va a dificultar pedir la regularización, ¿sí? También va a afectarlos porque se va a hacer también más difícil reclamar ante, digamos, los fraudes laborales o el no cumplimiento de ciertas condiciones. Eso también va a afectar a este sector, ¿sí? A los trabajadores de las aplicaciones claramente los va a afectar porque no solamente va a buscar cristalizar la situación en la que están ahora y negarle todo cualquier tipo de derecho laboral, y va a buscar garantizar que sigan sometidos a estas condiciones miserables de trabajo, ¿sí? Terribles, que digamos, no reconoce la relación laboral que existe efectivamente entre los repartidores o los conductores y las plataformas. Y por último, a la clase obrera pasiva, a los jubilados. ¿Por qué? Porque se va a seguir desfinanciando el ANSES. Y digo seguir porque el ANSES ya se viene desfinanciando, pero ahora se busca desfinanciarlo todavía
más para generar un negocio financiero con el Fondo de Asistencia Laboral, ¿sí? Que vamos a verlo después. Y eso va a afectar a las jubilaciones actuales y va a afectar a las jubilaciones futuras también, ¿sí? A todos los que en algún momento esperamos jubilarnos. Después hay otras ideas que circulan y que ya vienen más del lado de la izquierda en un término amplio, de la izquierda del peronismo, que buscan obviamente resistir a esta reforma laboral, eh, y que tiene que ver con, por un lado, que se trata de una reforma esclavista. Bueno, hay que aclarar esto, entiendo que tenga un fin de agitación, pero es importante aclarar que es una reforma capitalista. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque no es lo mismo decir que es esclavista y entonces, bueno, si restauramos condiciones capitalistas o de un capitalismo más amable, un capitalismo con nuestro humano, más favorable a los trabajadores, etcétera, etcétera, bueno, eso es posible y con eso más o menos estamos bien. No, eso no es posible, porque bajo el capitalismo ya, digamos, la búsqueda del aumento de la explotación es una constante, es una tendencia permanente, y que, digamos, inexorablemente nos lleva a empeorar nuestras condiciones de trabajo, de hecho o de derecho, como dije. Con lo cual, digamos, la única solución a esto es cambiando las relaciones de producción de la sociedad, ¿sí? O sea, cambiando el modelo, salir del capitalismo y claramente nosotros creemos que con el socialismo. Entonces, es importante porque no es lo mismo y no da lo mismo a la hora de discutir cómo salimos de esto, porque no podemos, como vamos a ver para el final, quedamos en el no a. El no a está muy bien y hay que resistirlo y hay que frenar esta reforma, ¿sí? Pero no podemos quedar con eso porque no estamos bien, ¿sí? Y la otra idea es que es una reforma a pedido del FMI, etcétera, etcétera. Bueno, la misma cantinela de siempre. No, es una reforma a pedido de la burguesía argentina. La burguesía argentina, como dije, lo viene pidiendo hace muchísimo tiempo. Son reclamos históricos que básicamente buscan atacar a las conquistas obreras. Y que además no solamente pasa en la Argentina, en casi todos los países del mundo, de alguna u otra forma se busca avanzar sobre conquistas obreras, en cada país con su particularidad, justamente por esto, para aumentar la explotación. Pero además, digamos, más allá de esta cuestión teórica, empírica, esto de que la burguesía, digamos, aparece estas demandas constantemente, hay cosas mucho más concretas, ¿sí? Como por ejemplo que la redacción de este proyecto de ley estuvo a cargo de abogados de grandes empresas y plataformas, sobre todo de Julián de Diego, que es abogado de grandes empresas y es abogado de Rappi, una de las plataformas, ¿sí? Además, el secretario de Trabajo de Milei es un hombre de Techín, ¿sí? Y muchas de las cosas que aparecen en la reforma son sacadas de documentos de la UIA. Entonces, a mí me parece que es importante tener esto en consideración, porque no es que, bueno, no, es una imposición del FMI. Sí, el FMI dice, sí, avancen porque esto va a ser bueno para la burguesía, para la acumulación de capital en Argentina, sí, perfecto. Pero es un pedido que surge, digamos, de la burguesía argentina, la burguesía que acumula en la Argentina, ¿sí? Sea nacional o extranjera, pero que acumula acá. Porque es una necesidad del capitalismo argentino. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante también entenderlo. De Diego además fue, y esto digamos ya como dato de color, fue autor de otras leyes, ¿no? en la Argentina, como la ley de ART, y de todo el esquema de tercerización laboral, porque era asesor de empresas de trabajo eventual como Adeco y Manpower, ¿no? Y bueno, pensó todo el esquema del negocio de la tercerización, pero que, digamos, los dos salieron medio mal porque eso sí dio lugar a cataratas de juicios laborales. No sé si lo hizo a propósito para tener más negocios o qué, pero bueno, digamos, fueron dos elementos que, digamos, él estuvo detrás. Con lo cual, de vuelta, es, digamos, algo que es pensado y es armado e instrumentado por la burguesía argentina. No necesita del FMI atrás
porque ya lo viene pensando y demandando hace mucho tiempo. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a ver cuál es el contenido de la reforma, ¿sí? Bien, la reforma tiene varios ejes. Entre todos, digamos, los ejes, digamos, son muchas cosas. Yo elegí algunos porque además el proyecto de ley tiene muchas cosas que no tienen que ver con la reforma laboral en sí, digamos, es medio un cocoliche en ese sentido, mete por ejemplo, todo lo que es el régimen de impuesto a las ganancias para las empresas, para fomentar medianas inversiones, etcétera, que no tienen que ver estrictamente con la modernización laboral. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la reforma laboral y los principales ejes. ¿Sí? Es un proyecto muy largo, muy grande, muy ambicioso, probablemente haya cuestiones que no van a quedar igual, porque esto va a depender mucho de la negociación que está llevando adelante el gobierno, sobre todo con los gobernadores, que igualmente están preocupados para que no les saquen recaudación por, digamos, de la coparticipación por impuesto a las ganancias. Entonces, no, es lo que más les preocupa para modificar. Y la CGT, que está preocupada para que no le saquen las cajas, y ahora vamos a ver. Pero bueno, sí, los ejes que están planteados probablemente, digamos, aunque se modifiquen un poco, tengan más o menos los mismos lineamientos. ¿Sí? Voy a tratar de ser sintética, aunque es bastante largo. Bueno, hay todo un eje que tiene que ver con la precarización laboral, ¿sí? Con cómo, digamos, se va a modificar para, digamos, reforzar la precarización y evitar, digamos, algunos problemas que pueden dar lugar a litigios. Por empezar, se excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, o sea, del ámbito de aplicación de la ley, a los trabajadores independientes y sus colaboradores. Esta es una figura que había aparecido en la ley Bases, ¿sí? En la ley Bases aparecía la figura del trabajador independiente que podía contratar hasta 5 trabajadores independientes más, ¿se acuerdan? Lo cual daba lugar claramente al fraude laboral, pudiendo contratar monotributistas, etc. Bueno, esa figura que estuvo, digamos, aparecía en la ley Bases, ahora se la excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo por las dudas, ¿no? Digamos, que ninguno de los colaboradores crea que tiene algún tipo de derecho laboral. Y también se excluye explícitamente a los trabajadores de plataforma. De vuelta, para evitar que quieran reclamar, ¿no? De vuelta, la que tengan algún tipo de derecho laboral. Después se busca limitar la definición de contrato de trabajo para que no se pueda enmarcar ahí a la figura de socio, ¿sí? Solamente se enmarque la figura de una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque recordemos cómo denominan las plataformas a sus trabajadores, socio colaborador, ¿no? Entonces, bueno, por las dudas ahí eso se excluye. Después aparece también una modificación en cuanto a la concepción de trabajo a tiempo parcial, ¿sí? Es decir, una jornada reducida. Y esto es importante porque se elimina el máximo de horas para ser considerado un trabajador a tiempo parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno superaba esa cantidad de horas, ya pasaba a ser trabajador de tiempo completo. O sea, si yo estoy trabajando 8 horas, ya estoy cumpliendo una jornada de tiempo completo. Bueno, eso desaparece, ¿sí? O sea, vos te pueden seguir considerando trabajador a tiempo parcial y además saca la prohibición de que puedan hacer horas extra, ¿sí? Que igualmente van a desaparecer por el banco de horas. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, digamos, básicamente vos podés trabajar, digamos, 10 horas y que te sigan considerando trabajador a tiempo parcial, porque además también se sacó la restricción de que si se viola el máximo para considerarlo trabajador a tiempo parcial, hay que abonar el salario de un trabajador a tiempo completo. O sea, básicamente, no importa, digamos, si te contratan como trabajador a tiempo parcial, no hay límite de hora
que te puedan contratar y que te tengan que seguir pagando lo mismo, porque de vuelta las horas extras ya no se van a pagar más como horas extras. Después, contratos eventuales. Se elimina la posibilidad de reclamar por fraude, porque se elimina la exigencia de que un contrato eventual no pueda preverse cierto tiempo de finalización del contrato. O sea, yo te puedo contratar eventualmente, bueno, yo no voy a contratar a nadie, pero un patrón puede contratar eventualmente a un trabajador sin que necesariamente haya un plazo de finalización. O sea, puede estar un montón de tiempo como eventual y, digamos, en ningún momento se puede reclamar, no, bueno, estoy hace 2 años, ya soy permanente. No, bueno, eso. Después, la indemnización para los contratados. Se va a restringir porque se va a eliminar la posibilidad de cobrar por daños y prejuicios, ¿sí? Si sos contratado. O sea, no podés reclamar daños y prejuicios, ¿sí? En una indemnización en caso de que los hubiera. Todo esto claramente favorece, ¿no?, la precarización laboral, el fraude laboral. Que es básicamente lo que se busca al eliminar, sobre todo, digamos, multas o obstáculos para contratar gente bajo estas modalidades. Después hay, digamos, una de las cosas más importantes de esta reforma tiene que ver con el régimen de servicios de movilidad de personas y o reparto a través de plataformas tecnológicas. O sea, básicamente, cómo van a enmarcar legalmente a los trabajadores de plataformas, ¿sí? A los repartidores, a los choferes. Básicamente lo que busca es establecer que el trabajador de plataforma es un trabajador independiente, ¿sí?, que no tiene ningún tipo de relación laboral con las plataformas. Eso es como lo más importante que se busca con este régimen, ¿sí? Vale decir acá que hay un proyecto que no se presentó, pero que anda dando vueltas, que está elaborando el peronismo, en donde tampoco se reconoce la relación laboral, ¿sí? Con lo cual, bien, es un problema. Cuando definen el contrato de prestación de servicios, ¿sí?, las empresas de plataforma no son parte interviniente en ese contrato, ¿sí?, según este proyecto de ley, sino que la plataforma sería como el medio a través del cual se conviene el servicio, ¿sí?, o sea, a través del cual se pacta ese servicio. Y define a las plataformas como la persona jurídica que administra o gestiona un código ejecutable que permite ofrecer servicios, ¿sí? Entonces, lo que aparece es como que el servicio se da, digamos, entre gente que contrata un servicio. Por ejemplo, yo pido un delivery de empanadas, bueno, entre yo y la casa de empanadas, y el trabajador que, digamos, el repartidor, que sería el tercero. Pero la plataforma simplemente es como el espacio donde eso sucede. Pero la realidad es que sí, la plataforma lo que ofrece es el servicio del delivery, ¿no? Porque no es que yo estoy, ¿se entiende?, bueno, llamando o me comunico. ¿Por qué? Porque la tarifa del traslado del producto la establece la plataforma. Y eso, bueno, no aparece en ningún lado, ¿no? Porque la tarifa del servicio de reparto, de delivery, es establecido por la plataforma, no es pactado entre la plataforma y el trabajador. El trabajador simplemente, digamos, se informa de cuánto le van a pagar por eso, pero no negocia con nadie, no pacta con nadie esa tarifa, ¿sí? De hecho dice, las partes podrán acordar libremente los términos del contrato, pero eso no sucede. ¿Dónde se acuerdan libremente los términos del contrato? Como el trabajador que quiere empezar a trabajar en una plataforma tiene un términos y condiciones, digamos, que puede aceptar o no aceptar, claramente, digamos, pero eso no es acordar libremente, ¿sí? Digamos, no hay una negociación ahí involucrada. Con lo cual, claramente todo esto apunta a librar de cualquier tipo de obligación legal a las plataformas, sobre todo en relación a los repartidores, ¿sí?, como patronal.
de los repartidores, que es lo que realmente son. Bueno, después aparece de vuelta el régimen de incentivo a la formalización laboral, que es otro régimen de incentivo al blanqueo, en donde se vuelve a promover la rebaja de aportes patronales para quienes registren trabajadores, en especial las pymes, que es donde se concentra el trabajo en negro. Lo digo así medio tedioso porque realmente, digamos, no sé, tendría que hacer bien las cuentas, pero debe ser como el 10º régimen de incentivo a la formalización laboral que hay y que tiene efecto nulo. Bueno, con lo cual no me voy a explayar más porque no tiene ningún sentido algo que no se va a aplicar, nadie lo va a usar, etc. Bueno, después hay todo otro ítem que tiene que ver con la negociación colectiva. Y esto uno en principio podría suponer que va a afectar solamente a los trabajadores registrados que están bajo convenio colectivo, ¿no? Bueno, no. ¿Por qué? Porque lo que busca la reforma es limitar el alcance de los convenios colectivos, de la aplicación de los convenios colectivos. ¿Por qué? Porque la ley dice que las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero aclaraba, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos según la profesionalidad del trabajador. O sea, podía llegar a apelarse en algunos casos. Eso se elimina, ¿sí? Es decir, bueno, los convenios colectivos no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica. Punto. Se restringe entonces la posibilidad de que judicialmente se tenga en consideración. Después hay una modificación en lo que se llama orden de prelación, ¿sí? O sea, esto habla de la jerarquía de los convenios, ¿sí? En general siempre la jerarquía normativa es la Constitución, las leyes, ¿no? Las resoluciones, las leyes, los convenios colectivos generales y después los de empresa. Bueno, acá lo que se busca es que los convenios de empresa tengan mayor jerarquía que los convenios generales, que estén por encima, ¿sí? De los convenios generales, digamos, en la jerarquía legal. Porque lo que se va a buscar es descentralizar la negociación colectiva, ¿sí? Darle más importancia a la negociación por empresa. ¿Por qué? Porque básicamente cuando la negociación se descentraliza, los trabajadores pierden capacidad de negociación, pierden fuerza, ¿sí? Es claro que negociar a nivel de una actividad le da mayor poder a los trabajadores, porque van todos juntos a negociar, ¿sí? El respaldo de todos los trabajadores. En cambio, cuando se negocia por empresa, la capacidad de negociación es menor, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca. Después se busca poner fin a la ultraactividad. Esto también ya es algo que hace mucho tiempo que se está queriendo hacer. Básicamente porque hoy siguen vigentes muchos convenios que se firmaron en 1975, que fue una ronda de convenios colectivos bastante favorable, pero que muchos fueron modificados, no es que se mantienen tal cual, muchos fueron modificados por actos de acuerdo. Básicamente ahí se introdujeron muchas pautas de flexibilidad laboral. Pero bueno, se los quiere dar fin y que se tengan que renegociar por completo, porque bueno, hay cláusulas que justamente la burguesía quiere renegociar, el empresariado quiere renegociar, y que están en un momento, digamos, muy favorable con relación de fuerzas, con lo cual, bueno, creen que pueden mejorarlo, y sobre todo porque algunos convenios tienen algunas cláusulas que quieren eliminar, como por ejemplo la obligación de aportar al sindicato un 2%, que muchos de esos convenios todavía mantienen. El problema, digamos, hay muchos problemas con esto, ¿no? Y que además incluso algunos empresarios van a decir, me hacen tener que salir a renegociar el convenio con todo lo que se implica, la pérdida de tiempo, de plata en abogados y qué sé yo. Bueno, algunos, digamos, sobre todo grandes
salieron a decir esto no tiene mucho sentido, como muchas de las cosas que aparecen acá en la ley, que muchos empresarios se quejaron de alguna de estas cosas. Bueno, ahora vamos a ver. El tema es que con el fin de la ultraactividad, el proyecto establece que en el plazo de un año hay que renegociar todos los convenios. Y que la Secretaría de Trabajo puede decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando su aplicación genere distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población. O sea, la Secretaría de Trabajo se guarda, ¿no?, el derecho, la potestad de poder no homologar un convenio colectivo de trabajo que se está renegociando, etcétera. Bueno, eso es bastante grave, porque, digamos, lo hace con la idea de que puede generar distorsiones económicas graves, etcétera, etcétera, y ya sabemos a qué se refiere, ¿no? De la misma forma en que el gobierno no quería aplicar, o no quiere, porque no lo hace todavía, la ley de emergencia en discapacidad, o de universidad, o del Garrahan, porque bueno, eso afecta el superávit, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual, bueno, es bastante grave esto, porque además supuestamente ellos pregonan la libertad para todo, ¿no? Los libres contratos entre los individuos, entre las partes, etcétera, menos cuando se trata, ¿no?, de la negociación laboral o del terreno laboral. Ahí no, ahí no corre la libertad. Bueno, después otro elemento que tiene que ver con lo anterior de los convenios del orden de prelación, que tiene que ver con que se busca privilegiar a los sindicatos por empresa o de primer grado en la negociación, también por empresa o por región, ¿sí? Es decir, se busca de vuelta llevar a la negociación a ámbitos de negociación más acotados, digamos, como la empresa, la región, ¿sí? Para que, de vuelta, para tratar de no tener que negociar con el conjunto del sindicato, con el conjunto de los trabajadores de un sector, ¿sí? Sino tratar de acotar a negociar con una parte, a lo sumo con un sindicato de empresa, ¿no?, o con alguna seccional. De vuelta, para debilitar a los trabajadores en la mesa de negociación. Entonces, claramente todo esto va a afectar a todos los trabajadores que estén bajo convenio, pero como dije antes, también aquellos que no, porque no va a poder usar como argumento judicial la utilización del convenio por analogía. Después hay todo un capítulo que tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones laborales, ¿sí? Básicamente, esto le va a dar mayor poder a las patronales para modificar a su gusto las condiciones de trabajo, sin tener que estar preocupado porque el trabajador pueda, demandarlo, ¿no? Básicamente se limita la posibilidad del trabajador de reclamar judicialmente ante las modificaciones arbitrarias de las condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, ahora, digamos, frente a una modificación de las condiciones de trabajo, puede considerarse despedido, antes también, pero antes podía accionar judicialmente. Ahora solamente puede considerarse despedido sin buscar accionar legalmente para restablecer las condiciones de trabajo que le fueron modificadas, ¿no? Simplemente dice, bueno, me considero despido sin causa justa, puedo reclamar indemnización y nada más, ¿sí? Esto es bastante grave porque piensen que el cambio de las condiciones de trabajo, o sea, puede implicar que trasladen al trabajador a trabajar a, digamos, a otra provincia o, digamos, a otro lugar en donde, bueno, el trabajador, digamos, puede no querer, entonces no puede accionar legalmente para preservar el puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que tenía, ¿sí? Bien, después otro elemento que se elimina en ese mismo sentido es que el empleador siempre tiene que cuidarse o buscar satisfacer las exigencias
de la organización del trabajo y el respeto a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, ¿no? Y excluyendo toda forma de abuso del derecho. De vuelta va en el mismo sentido, ¿sí? Bueno, el trabajador la patronal puede modificar las condiciones de trabajo sin preocuparse por el respeto debido a la dignidad del trabajador, por ejemplo, ¿no? Después, otro elemento que parece menor, pero tiene que ver con el tema de las acciones judiciales que puedan emprenderse, es que se elimina como principio de interpretación y de aplicación de la ley el concepto de justicia social, ¿sí? O sea, hay una serie de principios para la interpretación y la aplicación de la ley que obviamente sirven a los fines de la instancia judicial, y uno de ellos era la justicia social. Esto es eliminado. Y no es simplemente una cuestión ideológica, ¿no? Sino más bien una búsqueda de que se falle más a favor de las patronales. Después se busca incorporar un artículo, bis, 104 bis, en el que se habilite la incorporación en el salario de otros conceptos, otros componentes retributivos dinámicos adicionales al salario. O sea, lo que se estuvo propagandizando como el salario dinámico, que es básicamente la posibilidad de que el empleador imponga sumas variables y transitorias, ¿no? Según el mérito personal, sin que este monto pueda ser exigido de forma permanente. O sea, básicamente es lo que era el salario por productividad, que de vuelta no va a hacer falta que se acuerde por convenio, sino que simplemente se puede incorporar porque ya aparece como una herramienta legal. Pero lo interesante no solamente es eso, sino que además se cuidan de poner que eso no, puede ser algo transitorio y que no puede ser exigido de forma permanente. Es decir, yo te puedo pagar, qué sé yo, un mes sí, al otro mes no, y vos no me puedes exigir, no, mirá, esto ya forma parte de mi salario, ¿no? Con lo cual, bueno, es una forma en que la patronal pueda también usar de forma discrecional, arbitraria, ¿no? Llamado salario dinámico, ahora llamado salario dinámico, ¿sí? Bueno, también se habilita pagar en moneda extranjera y en vales o especies, con lo cual, bueno, de vuelta volvemos a formas de pago, como en su momento hubo, ticket canasta, etcétera, etcétera, con ciertos parámetros. Otra cosa importante, de la cual se habló mucho, tiene que ver con el fraccionamiento de las vacaciones, ¿sí? Bueno, básicamente en la ley se establece que se puede dar vacaciones por fuera del periodo tradicional, que era del 1 de octubre al 30 de abril, ¿sí? O sea, en cualquier momento del año, que se puede fraccionar en varios periodos no menores a 7 días, o sea, un mínimo de 7 días tienen que ser. Pero también lo interesante es que se reduce la antelación del aviso, o sea, el tiempo en que te tienen que avisar cuándo te van a dar las vacaciones, de 45 a 30 días. O sea, te pueden avisar con un mes de anticipación y es suficiente. Después se promueve una mayor flexibilidad de la jornada de trabajo, básicamente porque se eliminan las horas extra, ¿sí? Y se las reemplaza por el banco de horas. Hubo otro sistema, dice. Básicamente, repasemos, ya lo dijimos en otros videos, pero ¿qué es el banco de horas? El banco de horas es que, si vos trabajás horas extra en algún momento, después esas horas se te acumulan para que vos te las tomes, ¿sí? Con lo cual no te las pagan como hora extra, te las pagan como hora normal y vos después te las podés recuperar, ¿sí? Tomándotelas. O, a la inversa, si la empresa tiene que suspender gente, ¿sí? Te suspenden y te pagan las horas y vos después las tenés que devolver como hora extra sin que te las paguen como hora extra, porque bueno, ya te las pagaron cuando te suspendieron, ¿sí? Que es para lo que se usa mucho el banco de horas. Bueno, esto antes se acordaba por convenio, ahora no va a hacer falta porque va a estar implementado y
prácticamente, digamos, con esto se elimina la obligación de tener que pagar la hora extra, digamos, simplemente, digamos, te las van a compensar devolviéndotelas probablemente en algún periodo en donde, digamos, baje la producción, etcétera, digamos, pensando sobre todo en aquellos sectores en donde, digamos, hay ciclos, ¿no? En donde de mayor o de menor producción. Además, el régimen de compensación de horas extraordinarias, como se lo llama, puede ser pactado a nivel individual. Lo cual, bueno, obviamente también aparece, digamos, el quiebre acá de la búsqueda de quiebre de la negociación colectiva. Otro elemento que también tiene que ver con las condiciones de trabajo, digamos, el empeoramiento de las condiciones de trabajo que se busca con esta reforma, tiene que ver con que cuando un trabajador se reincorpora después de un accidente laboral o enfermedad laboral que no le permite seguir, digamos, en su puesto de trabajo, seguir haciendo el mismo trabajo que hacía antes, ¿no? Por algún tipo de incapacidad, y pasa a hacer otro trabajo de otra categoría, ¿sí? Se le va a poder bajar el salario. Es decir, antes, cuando se reincorporaba un trabajador en estas condiciones, tenía que mantenerse el mismo salario, o sea, no se lo podían bajar. Ahora sí, ahora si lo pasan a hacer a otra categoría con un menor salario, pueden pagarle menos, digamos, reducirle el salario, ¿sí? Básicamente. Bueno, se va a derogar la ley de teletrabajo, ¿sí? De dudosa aplicación, pero se va a derogar, es decir, no se va, los trabajadores que trabajaban desde sus hogares y de vuelta podían reclamar a partir de la ley de teletrabajo determinados derechos que ya habían sido reducidos en la ley de bases, ahora directamente lo derogan y punto. Y también buscan derogar, bueno, el estatuto del periodista, del viajante, del periodista, bueno, estuvo el CIPREVA haciendo, digamos, una junta de firmas, están presentando y están reclamando que no se derogue el estatuto del periodista porque es protectorio de los derechos de los periodistas, que es una profesión, digamos, que corre como cualquier laburo, con todos los problemas de cualquier laburo, pero que además, digamos, por el tipo de laburo que hacen, requiere de cierta protección y de ciertos derechos particulares, ¿no? Frente a, bueno, los dueños de los medios, entonces, y de las presiones que se reciben, que pueden recibir, sobre todo de los políticos, con lo cual, bueno, es bastante grave que se busque derogar el estatuto del periodista, que de vuelta también le da a los periodistas determinados derechos para, en caso de que no se cumplan, también poder accionar y reclamar judicialmente. Bueno, después hay toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con la llamada industria del juicio, que en realidad básicamente es que las patronales no quieren que se les reclame nada y no quieren pagar cuando incumplen, ¿sí? Hay, digamos, muchos artículos que van a atacar y a eliminar causales de demanda, de posibilidades de juicios laborales, que ya en la ley bases se habían eliminado varios, acá se avanza con eso, mucho de eso tiene que ver con fraudes laborales y más registración, más bien registración fraudulenta. Después se busca limitar la responsabilidad solidaria, que es básicamente cuando una empresa terceriza, si toma personal tercerizado a través de otra empresa, era de alguna forma responsable solidario por, digamos, las cagadas que se podía mandar la empresa que tercerizaba, o sea, si estaban mal registrados, si no tenían los elementos adecuados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si el trabajador reclamaba, solidariamente la empresa, digamos, que contrataba también era responsable. Bueno, eso se busca limitar, ¿no? Y por ejemplo se pone que la empresa sí es responsable de pedir la documentación y demás, pero no de controlar que se cumpla. Es decir, no es responsable si, por ejemplo, le dan la documentación falsa, ¿no? Falsificada. Y después, también para los contratos eventuales, ¿no? Se elimina la posibilidad de que se pueda reclamar
por fraude de un contrato eventual, porque se elimina la exigencia de que para un contrato eventual pueda preverse el plazo de finalización. Esto lo reitero, pero es importante de vuelta porque también apunta a, digamos, evitar juicios para contratos eventuales, o sea, por contratación fraudulenta, ¿sí? Es decir, que se contrata de forma eventual a alguien que no hace trabajo eventual. Bueno, y después está el pago en cuotas en sentencias, que también es algo que en parte estaba previsto y que se extiende. En cuanto a la indemnización, tema que también estuvo circulando muchísimo por los medios, porque aparecieron algunos casos digamos, que se discutieron bastante. Y bueno, obviamente se reflejan estos casos porque se busca limitar el pago de la indemnización en varios casos. Por ejemplo, para los trabajadores contratados. Se les va a restringir la posibilidad de reclamar por daños y prejuicios, ¿sí? Si vos cobras la indemnización y además podés reclamar por daños y prejuicios, eso ya queda eliminado. Se prohíbe que la indemnización se cuente las propinas, los premios o participación en utilidades para justamente reducir el cálculo indemnizatorio, ¿sí? Se excluye también del cálculo indemnizatorio las vacaciones, premios que no sean de pago mensual, ¿sí? En el fondo de cese laboral, que antes obligaba al aporte del 8%, ahora queda sin especificar el aporte, ¿sí? Cosa que había traído mucha controversia, entre los empresarios. Ahora vamos a verlo. Y por otro lado, se establece que la indemnización constituye la única reparación frente a la extinción sin causa justa del contrato de trabajo, y de esta forma se evita, ¿no?, la posibilidad de que se realice un reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, ¿sí? Es decir, bueno, con la indemnización, vos cobras la indemnización y se corta la vía de reclamo de cualquier otra cuestión. Lo más importante de esto es que se crea, del apartado de indemnización, es que se crea el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué pasó? El fondo de cese, fue un fracaso total. No sé si vieron, recuerdan, que Sturzenegger les reclamó, les hizo una escena a los empresarios en el coloquio de ideas, diciéndole, bueno, les pusimos el fondo de cese y nadie lo usó, y nadie lo quiso, y nadie se puso. Y no porque, no les convenía, o sea, tenían que sí o sí aportar un 8% para trabajadores que probablemente no vayan a despedir, ni estén pensando en despedir, y con lo cual no les resultaba realmente un buen negocio. Entonces, ¿qué hizo? El gobierno, que está empecinado en crear este fondo, creó el Fondo de Asistencia Laboral, ¿sí? Que el Fondo de Asistencia Laboral, además, se va a constituir con una contribución mensual obligatoria de 3% de las remuneraciones, que se va a deducir, de las contribuciones patronales. Es decir, se va a desfinanciar la ANSES para que se puedan crear estos fondos, ¿no? Se va a cagar a los jubilados para beneficiar a quién, porque en sí, me dice, las empresas, ¿esto los beneficia? No, en lugar de dárselo a ANSES, lo dan a este fondo, y de última, por ahí les sirve para el día que tengan que indemnizar. ¿Qué les sirve hasta ahí? Porque, es cierto que, las empresas están pensando en despedir a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? O sea, con lo cual, y ni siquiera todos los despidos suponen una indemnización. De hecho, las empresas tratan de, siempre que si van a despedir a alguien, que sea con causa para no tener que pagar indemnización. Ahora, y uno se pregunta, ¿y por qué está el gobierno tan obsesionado con este tema? Bueno, claramente porque esto genera un negocio financiero. ¿Sí? O sea, esto es un negocio para las financieras, porque estos fondos van a ser administrados por empresas financieras, pueden ser bancos, etcétera, etcétera. Ese es el único, motivo que uno encuentra para
digamos, entender la obsesión del gobierno por la creación del Fondo de Asistencia Laboral. Es crear un negocio financiero más para los amigos de Caputo. Digamos que van a administrar, van a crear estos fondos de cese, desfinanciando la ANSES, o sea, cagando a los jubilados. Bien, realmente patético. Bueno, no patético claramente para Caputo de Sturzenegger, pero digamos es muy perjudicial para de vuelta toda la clase obrera, porque va a caer a los jubilados actuales, pero también a los futuros, que son todos los que venimos después. Después hay todo un eje que tiene que ver con el mayor disciplinamiento de los trabajadores, la limitación de la actividad sindical, ¿no?, dentro de los establecimientos, de los lugares de trabajo, que de vuelta también es un reclamo histórico de la burguesía, que tiene que ver con buscar imponer mayores sanciones y sobre todo limitar la actividad en los horarios de trabajo. En este eje hay varios artículos. Uno de ellos excluye a los empleados eventuales, a los tercerizados, de ser representados sindicalmente y de poder ser delegados sindicales. Sí, esto es bastante grave, ¿no? Porque, bueno, busca evitar que se organicen y que, sobre todo, se organicen con sus compañeros, con el resto de los trabajadores, ¿no? Hay una búsqueda de cercenar la acción sindical, ¿no?, tratando de impedir que se convoquen asambleas o dificultando la convocatoria de asambleas, ¿no? Porque dice que va a poder convocar asambleas de personal siempre que ello se va a poder convocar, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa y además las horas de la asamblea se van a descontar del sueldo, o sea, una locura. O sea, básicamente no van a querer que, digamos, a permitir que sean asambleas, o bueno, se lo descuentan, con lo cual claramente van a desincentivar la convocatoria de asambleas en horario laboral. Después, el mayor disciplinamiento tiene que ver con que se van a empezar se busca que se considere como infracciones muy graves el afectar la libertad de trabajo, los bloqueos, ocasionar daños a las propiedades de empresa, básicamente cuestiones que tienen que ver con la acción directa. Los bloqueos claramente está dirigido a camioneros, ¿no? Después, que se va a considerar como prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo. Varias cuestiones que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Interferir intencionalmente con el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria de asambleas, violando los términos del artículo 20, que es el que hay que pedir permiso, etcétera, ¿no? Promover la afiliación compulsiva e involuntaria de trabajadores, incurrir en conductas y mecanismos extorsivos a los fines de lograr mecanismos contra los empleadores, y adoptar represalias contra trabajadores que no cedieron a medida de fuerza, rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la planta empleadora legitimados, o hacerlo para provocar dilaciones en el proceso de negociación, no acatar conciliaciones obligatorias, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, varios ítems que tienen que ver con, digamos, mayor disciplinamiento, ¿no?, de la organización de los trabajadores. Después, bueno, ya lo vimos, pero de vuelta se insiste en varios lugares con promover los sindicatos por empresa, ¿no?, con la idea de que se va a otorgar la personería gremial a sindicatos por empresa, digamos, con algunas condiciones más, digamos, facilitando las condiciones para otorgar esa personería gremial a sindicatos por empresa, que hoy no tienen, y que dificulta la creación no la creación, sino más bien que obtengan la personería gremial. Es decir, que obtengan el poder para ser quienes representan a los trabajadores en la negociación colectiva. Sí. Va a haber mayor protección a quienes se presenten como delegados, porque, digamos,
impone que si se obtuvo menos del 5% de los votos, se pierde la tutela. Es decir, hoy quien se presenta por delegado tiene una tutela gremial por 6 meses, pero si sacaste menos del 5% de los votos, perdés esa tutela. Con lo cual, bueno, obviamente quedas expuesto, ¿no?, al despido. Se vuelve a insistir con algo que había quedado fuera de la ley base, que es la idea de, digamos, cercenarlo, el derecho a huelga por la vía de declarar como servicio esencial o trascendental. Si recordemos, servicio esencial supone que hay que garantizar el 75% de la actividad del sector, y el servicio trascendental que hay que garantizar el 50% de la actividad. Bueno, básicamente el listado de actividades esenciales y trascendentales es larguísimo. Digamos, no lo voy a leer, pero uno prácticamente podría incluir a casi todos los sectores de la economía en alguna de estas dos categorías. Creo que no queda nada fuera, porque, bueno, digamos, es un listado larguísimo, con lo cual básicamente se busca cercenar el derecho a huelga, ¿no? Y también se rebajan los aportes a las obras sociales. Muchas de estas cuestiones están puestas para negociar con la CGT, así como lo de ganancias en parte está puesto también para negociar con los gobernadores, ¿no? Bueno, fíjense que los gobernadores lo único que están discutiendo es el tema de ganancias, nada más. Bueno, probablemente, digamos, el gobierno ceda en eso a cambio de la aprobación de la reforma, y con la CGT probablemente pasa algo similar. Bueno, digamos, con el tema de los aportes a los no afiliados, el tema de las obras sociales, y quizás probablemente alguna cuestión más, y el resto pasa, porque ya ha sucedido otras veces. Con lo cual, es probable que el gobierno obtenga los votos para aprobar esta reforma. Quizás no salga exactamente así, pero, digamos, los principales ejes se van a mantener y se va a avanzar en esos ejes que, de vuelta, como digo, son los mismos con los que ya se ha avanzado, ¿no?, en otras reformas, y con los que se ha avanzado también, de hecho. Están bastante, digamos, dispuestos a negociar los gobernadores y la CGT. La realidad es que también, aunque hay un sector de la CGT que junto con las dos CTAs están, digamos, organizando, digamos, protestas, diciendo, bueno, que hay que oponerse y demás, y en principio habría una marcha para el 11 de febrero. Digamos, ellos han convocado a otras también en Córdoba, en Rosario. Por otro lado, tenemos a la izquierda que obviamente se resiste, digamos, y también está en pie de lucha contra la reforma laboral, pero lamentablemente, si bien todos van a confluir finalmente en la marcha que en principio va a ser el 11, o cuando se empieza a tratar la reforma laboral, el problema es que otra vez aparecen las divisiones de siempre, que realmente, digamos, no tienen mucho sentido, ¿no? Entre quienes convocaron a una actividad del plenario del sindicalismo combativo, el PO de Izquierda Socialista, quienes convocaron en Luxmar, el PTS, en el Garrahan, el CT. Realmente, digamos, no estamos en un contexto, en una situación que amerite esas divisiones. Y más cuando, digamos, las resoluciones que salen son las mismas, es para discutir lo mismo, que es, digamos, convocar a la marcha del 11 con columna independiente. Digamos, tampoco es que se discute, lamentablemente, mucho más que eso. Y estamos en un contexto, digamos, particularmente difícil para la organización, y por lo tanto, digamos, nosotros creemos que hay que procurar aunar esfuerzos, ¿sí? Y no andar, digamos, fomentando divisiones que realmente son perjudiciales, sobre todo en un contexto en donde, digamos, estamos sufriendo los trabajadores un ataque muy grande, muy fuerte, digamos, no solamente a nivel de esta reforma, sino, digamos, de todas las luchas están siendo fuertemente reprimidas. Tenemos lo que pasó en el Garrahan, con los sumarios y, digamos, la intención del gobierno de sacarle los fueros
para poder despedir a delegados sindicales, digamos, es un antecedente gravísimo, y realmente es un momento en donde hace falta, digamos, una gran unidad, sobre todo cuando no hay realmente diferencias, ¿sí? No tiene realmente ningún sentido. Probablemente, digamos, tampoco haya mucho más para discutir, quizás las diferencias aparecen artificialmente por eso, no lo sabemos, no hay demasiado para diferenciarse, y de hecho, digamos, se ve en que, digamos, sí, se va a ir con columna independiente, pero finalmente, digamos, se va a ir a la marcha del 11, digamos, no hay muchas más propuestas, más que, bueno, después seguirla o algún festival, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que hay parte de ese problema tiene que ver con que está bien decir que no a la reforma, no solamente está bien, es necesario y hay que hacerlo, hay que oponerse a esta reforma y hay que intentar que no salga, pero no podemos solamente quedarnos en eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reforma laboral es nefasta, pero las condiciones en las que hoy trabaja y vive la clase obrera también son nefastas. Y no es que frenando esta reforma estamos bien. No podemos hacer una defensa del status quo. Estamos mal. Vamos a ir peor, ¿sí? Vamos de mal en peor. Pero es necesario también cuestionar este status quo. También cuestionar lo que estamos mal. Y para eso hay que decir que no, pero hay que proponer algo superador. ¿Sí? No podemos proponer simplemente un no. Y para proponer algo superador hay que discutir qué reforma necesitamos las y los trabajadores, ¿sí? Una contrarreforma. Necesitamos poner en discusión las condiciones actuales y plantear qué condiciones queremos los trabajadores, ¿sí? Que va desde que se cumplan la jornada de 8 horas con un salario por lo menos igual al calculado por Atindec como salario mínimo, que contemple todas las necesidades reales de una canasta familiar, ¿sí? Que se unifiquen todos los temas del salario, ¿sí? Del salario conformado, que pasen todas las sumas no remunerativas al básico, que además le financian el ANSES, ¿no? Hay que prohibir todo el tipo de contratación fraudulenta, precaria, ¿sí? Con el pase a planta de absolutamente todos los trabajadores que están hoy ocupando puestos que son permanentes bajo forma fraudulenta, sea de monotributo, sea de contrato temporario. Esto sobre todo es muy importante en el Estado, ¿sí? Hay que terminar con los contratos basuras y pasar, todo el mundo tiene que pasar a planta, ¿sí? Hay que eliminar la flexibilidad horaria, terminar con la rotación continua, con la rotación de turnos, con la rotación de francos, ¿sí? Es imposible organizar la vida y la vida familiar con horarios que cambian todo el tiempo, ¿sí? Es necesario que eso, que haya mayor previsibilidad y mayor estabilidad en eso. Hay que mejorar todas las licencias en general y en particular la licencia por maternidad y por paternidad, ¿sí? Hay que extenderla claramente, es algo que no podemos realmente seguir así cuando es evidente que es necesario mayor tiempo en esas circunstancias y es necesario ampliarla y no que se la repartan, hay que ampliarla para ambos. Para controlar el trabajo en negro hay que dejar de pensar que rebajando cargas patronales y financiando más la ANSES se va a lograr el blanqueo. Hay que expandir el sistema de control del trabajo en negro, que hoy es prácticamente inexistente. Hay que expandirlo a nivel nacional y hay que restablecer todas las multas, ¿sí? Para los trabajadores de plataforma hay que reconocer que hay una relación laboral y que se den derechos laborales, se constituye un ámbito de negociación colectiva. Hay antecedentes, en España hay una ley de repartidores que se puede mejorar, se puede pensar, pero hace falta, digamos, un ámbito de negociación colectiva en donde por lo menos se discutan desde ya las tarifas, que son los salarios, ¿sí? Las condiciones de trabajo, cuánto puede un repartidor cargar, las distancias, etcétera, etcétera. Hay un montón de condiciones de trabajo que es necesario discutir y para eso hay que reconocer que ahí existe una relación laboral, ¿sí? Obviamente tienen que tener ART, obra social y demás. Hay muchísimos elementos que los trabajadores tenemos que discutir,
Creemos que estos son como los básicos, pero hay muchas más cuestiones que se pueden discutir, incluso sectoriales, y hace falta hacerlo para qué, para poder presentar un proyecto, para poder presentar una alternativa, otro horizonte a los trabajadores, que no sea simplemente defender este status quo, ¿sí? Para eso hay que elaborar algo. Nosotros convocamos a todo el mundo, quienes quieran discutir esto, armar un proyecto, ¿sí? Sean trabajadores, delegados, delegadas, sindicales, abogados laboralistas, todo aquel que le interese este tema, a discutir y a elaborar un proyecto. Vamos a sacar una convocatoria próximamente con una fecha de reunión para avanzar con esto en algo más concreto y no quedarnos en el no, ¿sí? O sea, de vuelta es necesario ponerse y luchar contra este gobierno. Hay que lograr la mayor organización posible, la mayor unidad posible contra este ataque feroz que estamos sufriendo, porque además hay que intentar revertir esta correlación de fuerzas en donde el gobierno parece que nos pasa por encima. No es así y hay que frenarlo, ¿sí? Pero si queremos realmente presentar una alternativa verosímil al gobierno, hay que avanzar de la mera resistencia y del simple no, ¿sí? Y de la defensa de este status quo, ¿sí? Y dar otro horizonte, un horizonte en donde podamos pensar mejores condiciones de trabajo, condiciones salariales que nos permitan tener una vida mejor, ¿sí? Y no estas condiciones de vida y de trabajo en donde, digamos, parece que no hay futuro y no hay un horizonte mejor al que aspirar, ¿sí? Así que bueno, está planteada también la convocatoria, en breve vamos a sacarlo, así que síganos en todas nuestras redes sociales, en las redes de Vía Socialista, estamos en todas las redes. Si no están suscritos al canal, los invitamos a suscribirse, a darle like al video, a tocar la campanita para que les avisen de los nuevos videos que vayamos subiendo. Y nos estamos viendo en la próxima. Y probablemente, si el 11 se hace la marcha o cuando se vaya a tratar en el Congreso, vamos a estar en la calle resistiendo este nuevo ataque. Nos vemos la próxima.